Señal directa. Estamos de regreso, vamos a la línea telefónica, está en la misma Augusto Chacón con su colaboración de esta semana. Muy buenos días, Augusto, qué gusto saludarte. Igualmente, Sonia, muy buenos días. Belén, buenos días a las y los televidentes y radio escucha. La verdad es que durante décadas pospusimos tantos asuntos, es decir, las resoluciones profundas que esos asuntos exigían, que llegamos al punto en el que no podemos hacer una lista y comenzar a atenderlos en orden de importancia según la relación tradicional. Primero el uno, luego el dos, etcétera. La situación de crisis en muchas áreas de la vida nacional de municipio en municipio demanda que los intervengamos en paralelo. Por ejemplo, para no pocos sería deseable comenzar por la seguridad, pero para otros la educación es el gozne que articulará la solución de todo. Como seguramente una multitud opina, antepongamos la atención de las urgencias medioambientales y las urbanas, y de estas últimas el transporte público y el abasto de agua, entre otras 30, cada una con un añejo olvido de parte de las autoridades. Y si a lo anterior sumamos ese elemento maleable que no es singular sino plural, que visto de un lado gana una forma y otra si lo miramos desde el reverso, que a su vez es anverso, la pluralidad de expectativas, la cosa luce aún más compleja. El resultado de las elecciones del 1 de julio fue consecuencia del anhelo por un cambio radical. Fue un ya basta para el estado de cosas. Pero si hiciéramos un censo respecto a cuáles son las señas que cada cual espera para notar que sus expectativas se van cumpliendo, tendríamos 1000 posibilidades. O sea, que si los gobiernos entrantes, estatal y federal, no tienen la sensibilidad para elegir sus batallas y no saben cómo comunicar sus decisiones y el sentido que darán a sus afanes, la decepción que crearían sería de consecuencias incalculables, porque el cambio lo provocó una actitud que ya es una constante. La gente es cada día más crítica y, afortunadamente para la democracia y para la justicia, más impaciente. Por lo pronto, podemos tomar como modelo el protogobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque él decidió comenzar a gastar su capital político antes de tomar formalmente el poder. Y vaya que lo está consumiendo en varios temas. Pero particularicemos en dos: seguridad y educación. Luego de la elección, López Obrador se asomó a su caja de caudales políticos y calculó que lo que había acumulado de 2006 a la fecha alcanzaba para practicar la gobernanza soñada, incluir otras miradas y otras voces al acto de fijar el rumbo de un gobierno, el suyo, y propuso foros abiertos para las dos materias. A finales de agosto, el 27, en Chiapas, dio su discurso de arranque para los foros educativos y pidió a los maestros y maestras, a todos los participantes: si se acaba el diálogo, más diálogo. Y si se cansan de dialogar, más diálogo. Nada de cerrazón. Atender todo lo que se esté solicitando y tenga razón. Lucía bien la solicitud, no solo por las pasiones que se desatan cuando se debate sobre educación, sino por lo que para su imagen representaba esta postura. Parecía insinuarnos: no soy autoritario, no pretendo que nomás mis chicharrones truenen. Bueno, anteayer en Acapulco, en Guerrero, su capital disponible no bastó. El diálogo se canceló a sillazos, volaron asientos de metal de un lado a otro del salón y al grito de "fuera charros", integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación, opuesta al oficialista Sindicato Nacional del mismo gremio, reventaron el foro. No obstante, el protosecretario Esteban Moctezuma declaró que ha pasado el susto y mientras lamentaba la agresión, que los foros seguirán. Para que a algunos las palabras no les bastan, no les queda sino su refugio ético e intelectual más conocido: lanzar sillas cuando lo discutido no los beneficia. O tal vez es únicamente que lo enrevesado del mundo sindical en relación con el gobierno anula la buena voluntad, así sea la del más votado y quien se asume como el más querido. Lo malo es que el zafarrancho acapulqueño lleva a pensar que quizá el gobierno, por comenzar, desestimó el camino que le dejaron recorrido con la aún llamada reforma educativa y por no medir con fineza las condiciones en las que replantaría el derrotero para la educación, nos regresará a un estadio que parecía superado. Algo podemos establecer: este no es el cambio esperado, pero, además, lo sucedido era previsible.
Los analistas menos avesados lo podrían haber prefigurado. Moraleja: para cualquier número de transformación que sea que uno quiera intentar, es necesario saber en qué punto se encuentra el negocio sin desestimar a priori lo antes hecho. El otro tema que nos ayuda a sospechar sobre el talante de la muda es la seguridad. También con certeza el presidente electo hizo cuentas y concluyó que no solo tenía bastante para impulsar otra estrategia para proveer de seguridad pública a las y a los mexicanos. Acabalaba a sí mismo para hacerlo a partir de esparcir su idea moral. Es tiempo de perdonar. Perdonaos los unos a los otros, o lo que es lo mismo, empecemos de cero, como si aquí no hubiera pasado algo. Las víctimas tienen una idea diferente y en el inaugural foro presencial Escucha para la Pacificación y la Reconciliación Nacional se lo hicieron saber con gritos, interpelándolo mientras discurseaba con una sola demanda: justicia ya. Así de simple y así de lejana es la expectativa de cambio de las centenas de miles de víctimas por todo México. Justicia, a secas, ciega, expedita. Pero tampoco esta reacción del pueblo estaba en el cálculo del ya casi presidente, con todo y que, como en los foros de educación, era pronosticable. Sin embargo, decidió que no iría a los demás, con todo y que la inseguridad es el problema más sentido, el que nos identifica de norte a sur y de este a oeste. Al cabo, luego de unos cuantos, el responsable, Alfonso Durazo, anunció que se cancelarían los que faltaban, excepto los de la Ciudad de México, es decir, los de Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Tabasco y Morelos, entidades cuyos habitantes, menos quizá los de Tabasco, que tienen mucho que decir sobre inseguridad y acumulan víctimas que hacían que el cambio ofrecido les permita airear su dolor y su frustración ante quien sienten puede hacer la diferencia. Al parecer, la desorganización y la falta de condiciones antes de la cancelación, o tal vez se debió a que las expectativas del equipo que está por gobernarnos no se parecían a lo que sucedió. Esperaban que la gente reconociera que ellos son otros y que las víctimas les mostraran el movimiento que su altura moral reclama. Aunque ayer la porvenir secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, declaró que los foros seguirán, solo que lo hizo con tal ambigüedad que bien podrían suceder el año que entra. Tienen mucha información que procesar, argumentaron, y entonces el tufo tan conocido se soltó por doquier. Primero los datos, la información, como si nada supieran de la inseguridad terrible que nos asuela. Luego las personas, sus necesidades y sus deseos. En fin, el cambio buscado podrá ser cuando el nuevo gobierno comience a comprender, a lo mejor en unos años, o bien cuando aceptemos, resignados, que no nos queda sino reconciliarnos por decreto, también con quienes nos dañan y perdonarlos. O sea, impunidad, pero suponen que más bonita. Y solo hablamos de dos temas. Hay una pila de otros que también apremian y a este paso se nos irá el sexenio, el siglo entero. Muchas gracias. Augusto, bueno, pues sorprendió sin duda esta decisión sobre la cancelación de los foros, porque pues además todavía quedaban pendientes entidades. Sí, todavía podemos decir que en este país hay entidades con mayores índices de violencia. En realidad es un asunto generalizado, pero que pues han sido focos rojos a lo largo de la actual administración. Sí, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, Morelos, son entidades que quizá Morelos es un poco más reciente, pero las demás tienen años con este problema y sin duda esperaban este momento de poder sacarlo de frente a la nación, de frente a quien ofreció gobernar de una manera diferente, y se anuncian esta cancelación, aunque, insisto, después ayer la secretaria, quien será secretaria de Gobernación, dijo que no se cancelaría. En fin, el caso es que todavía no comienza y ya se les está complicando, y lo peor, que parece que no sabían de qué se trataba y qué se iban a enfrentar al hablar de educación o al hablar de seguridad o al hablar de tantos otros temas. Es decir, la gente sabe, hay personas esperadas que tienen una opinión y que no pueden esperar a que las reciban callados y sin manifestarse de una forma o de otra. Pero además, si vamos a volver a tener una autoridad que ve estos casos, Augusto, como números, como estadísticas,
pues volveremos a no llegar a ningún lado, ¿no? Estamos hablando de personas y de historias detrás de cada uno de estos números. Así es. Justamente era el cambio deseable. Para eso eran los foros. Exactamente. La oportunidad de que al fin las personas fueran escuchadas en directo, la oportunidad de que por fin su dolor, su frustración fuera sacada frente a quien se supone puede hacer algo, y se opta por el camino ya tan conocido. O sea, gobernanza sí, pero no tanta. Gobernanza sí, siempre y cuando me convenga y siempre y cuando se parezca a lo que el poderoso está esperando. Así es. Augusto, muchas gracias. Buen día. Al contrario, Sonia, gracias a ustedes. Buenos días a todas, a todos. Bueno, pues ahí está Augusto Chacón, director del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Hacemos una pausa, regresamos con más información.